este mundo utópico donde uno trabaja con la idea de China va a crecer, no va a haber recesión, la inflación va a remitir porque sí, los bancos centrales van a estar bajando tipos en la segunda parte de 2023, es como un sueño, lo que le pide a los reyes el inversor. Y por aquí con nosotros, como siempre, cada mes, Pablo Gil, estratega jefe, analista jefe de XTB para Iberia y, vamos, para España y Latinoamérica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, ¿qué tal tú? Pues muy bien por aquí. Bueno, tú ya sabes también mi noticia personal y profesional, o sea que muy contento, con ganas de que esto cuaje. Dentro de poco estamos ahí moviendo correos, contactos y demás, o sea que muy intenso. Pues con la misma intensidad que se están moviendo los mercados, te iba a decir, que Sí. quería comenzar un poco con todo esto. Luego hablaremos del informe que has presentado hoy, además de perspectivas de cara a 2023, 3 escenarios posibles, 3 maneras diferentes de afrontar la inversión en base a estos escenarios. Luego vamos a ir a todo eso, pero antes, por poner en contexto mercado y bolsa, y porque muchos me lo han preguntado y lo hemos comentado en los programas todos estos días, hay muchos que están hablando de posibilidad de que esto sea un bull trap, ¿no? Una trampa alcista. Otros que están empezando a decir, bueno, es que ya se ha quebrado la directriz bajista, pues igual hay que cambiar la teoría. Michael Berry mismamente en Twitter decía que le recordaba esto al 2001, ¿no? Que ahí hubo un bull trap de manual. ¿Tú cómo estás viendo estas subidas que estamos viendo en enero, después de un año tan complicado como 2022? ¿Qué escenario base crees que podemos tener ante nosotros? Bueno, yo creo que tal vez para mí el punto más importante está desde la perspectiva macroeconómica, ¿no? Es decir, am, no hemos acabado de ver ni siquiera la subida de tasas de interés todavía, ¿no? Y tampoco hemos visto casi ni el inicio del QT o Quantitative Tightening del Banco Central Europeo, que va a empezar en marzo. Y mientras tanto tenemos el QT que está llevando a cabo la Reserva Federal, ¿no? La pregunta para mí es, ¿cuándo vamos a empezar a ver los efectos de todo lo que llevan haciendo los bancos centrales los últimos 6 meses? Algunos analistas te dicen que se tarda 9 meses a 12 meses en ver el efecto, otros dicen que 18 meses. De cualquier manera, da la sensación que si te vas por el plazo más largo o el plazo más corto, la segunda parte de este año deberías empezar a notar los efectos de la restricción monetaria, ¿no? En la medida en que yo creo que los resultados empresariales no recogen el impacto que va a tener esta desaceleración económica, porque todavía el consumidor está aguantando, no hemos visto realmente el efecto negativo de lo que intentan hacer los bancos centrales. Y ahí llegas a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiene que bajar la inflación y cómo de rápido tiene que bajar la inflación para que el Banco Central cambie completamente su mensaje, ¿no? De momento no lo cambian, al revés, lo refuerzan. Cada reunión que vemos de la Fed o del BCE, lo que hacen es echar un jarro de agua fría sobre la mente del inversor diciéndole, señores, a esto le queda y desde luego no vamos a bajar tipos. Um, que cumplan o no con su amenaza, es lo que el mercado está cuestionando, ¿no? Y la curva de tipos lo que demuestra es que el mercado confía en que en la segunda parte del año veremos bajadas de tipos de interés. Cuanto más suba la bolsa, cuanto más baje el bono en términos de precio, perdón, cuanto más sube en términos de precio y más baje en términos de rentabilidad, más se suavizan las condiciones financieras, que es justo lo contrario a lo que quiere el Banco Central, ¿no? El Banco Central quiere que el consumo ceda para afianzar que la inflación retorna al 2%. Es verdad que hemos empezado el año con correcciones, sobre todo en Estados Unidos, en términos de inflación, pero es que estamos lejísimos del 2%. Y como decía Powell, es que ni siquiera estamos con niveles restrictivos, entendiendo que nivel restrictivo para él son los tipos de interés reales positivos, o dicho de otra manera, que las tasas de interés sean más altas que el nivel de inflación. Con lo cual, dices, vale, ellos a lo mejor pretenden subir los tipos hasta el 5, 5,25%, que la inflación a lo mejor en un momento dado caiga a niveles de 4, 4 y pico, y entonces tendríamos tipos reales positivos del 1%. Si eso es lo que tienen en mente, quiere decir que todavía podría mejorar mucho la inflación y a pesar de eso ellos no iban a cambiar su política monetaria. Creo que el mercado no está asumiendo esa posibilidad, ¿no? Que los bancos centrales consigan llegar a donde quieren llegar y mantener el nivel de tipos durante todo el año 2023. Y el efecto de todo eso creo que va a ser mucho más severo de lo que la gente anticipa por la sencilla razón de que vivimos en una economía tremendamente endeudada. Y cuando te suben 500 puntos básicos los tipos de interés en cuestión de un año,
el efecto es imposible que no sea brutal. Y lo mismo cuando no solamente lo hace Estados Unidos, sino que encima está replicado en Reino Unido, está replicado en Europa. Da la sensación de que en abril Kuroda, el presidente del Banco de Japón, va a bajarse y va a llegar un nuevo sustituto y tiene intención de ser menos complaciente. A lo mejor los tipos los pone al cero, va a ser simbólico, de menos 0,10 al cero no hay mucha diferencia. Va a subir el nivel del control de la curva de tipos, ya no están comprando apenas bolsa. Está claro que están cambiando su manera de actuar a las puertas de que se vaya Kuroda. Te puedes encontrar con una serie de países que empiezan a llevar políticas restrictivas a zonas que no veíamos en mucho tiempo, y la única excepción es China, donde parece que está más centrados en estimular la economía ahora que ninguna otra cosa. Pero el resto del mundo ha llevado a cabo un movimiento que va a tener efecto económico tarde o temprano. Y yo creo que ha sido tan rápida la subida de tipos que no ha llegado a notarse todavía el efecto en términos de PIB, pero evidentemente confío en que se vaya a notar a partir de los próximos meses. Y en ese momento creo que el inversor va a descubrir que el escenario idílico en el que está trabajando ahora, que es no hay problemas de inflación y nos van a bajar los tipos en la segunda parte del año, no va a ser la realidad que se plasme luego. En realidad es la réplica del escenario que vienes anunciando desde hace unos meses. El argumentario de la inflación va a dejar de estar encima de la mesa, ya empieza a dejar de estar encima de la mesa, ya es, bueno, la desinflación va acentuándose cada mes y entra ya en escena el debate de la recesión económica. La banca de inversión habla de este debate, ¿no? De la recesión económica. Lo que pasa es que se habla de una recesión suave, muy plana. La Reserva Federal mismamente habla de un soft landing, ¿no? Siguen en ese esquema. Cuando yo, fíjate, y al calor de las palabras que decías tú ahora, hoy lanzaba un mini hilo en Twitter que comentaba, digo, cuidado porque los indicadores adelantados que tenemos, como por ejemplo las curvas invertidas de tipos de 2 a 10 años, siempre dan recesión o anticipan recesión en torno a 10-14 meses. Ese es el promedio aproximadamente. Se invirtió este año en julio. Conference Board también, otro indicador que suele anticipar. Va en esa misma dirección. Tenemos como muchos indicadores que apuntan hacia ese camino, que obviamente en renta variable yo creo que eso no estaría en precio. En SP500 hablo en Wall Street y en Europa, bueno, ya luego hablamos de Europa si quieres, que la fiesta que está montándose en Europa yo no la entiendo del todo. O sea, la entiendo por el efecto rebote, pero sin más. Pero claro, luego tienes los PMIs de hoy que ya se van un poquito aligerando en Estados Unidos. A ti... ¿Tú crees que esos indicadores son los que hay que hacer caso de cara a lo que puede venir, sobre todo en el segundo semestre? Es que lo que me parece que el kit de la cuestión va a estar en el segundo semestre en Estados Unidos. No sé si a ti te parece que a partir del verano o a partir de junio o así podría empezar ya a verse afectado el de empleo y otros indicadores ya directos. Indicadores directos ya. Sí. Yo creo que hay que ser consciente de que lo que ha pasado a nivel económico ha sido tan brutal en los últimos 2-3 años que hemos perdido un poco el eje central, ¿no? Es decir, cuando los ajustes son suaves, es más fácil encontrar dónde está el punto de equilibrio, pero cuando los ajustes son tan brutales como los que estamos viendo, y hablamos de la mayor recesión en 2020 del último siglo, después los mayores estímulos monetarios y fiscales del último siglo, después el nivel de inflación más alto de los últimos 40 años, después la subida de tipos más rápida desde los años 80, todo lo que estamos viviendo son movimientos de extremo a extremo. Y la pregunta ahora que hay que hacerse es si salimos de la recesión más rápido que nunca gracias a unas medidas de estímulo sin precedentes. Después nos encontramos como precio a ese programa de estímulo una inflación que no veíamos en 50 años. Ahora hemos reaccionado a esos datos de inflación con la mayor subida de tipos en cuanto a velocidades de los años 80. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿crees que la subida de tipos y la retirada simultánea de política monetaria no convencional tiene un efecto que aún hemos visto? Y digo, yo creo que es de cajón, ¿no? Otra cosa es que va a provocar solo una desaceleración, va a provocar una recesión suave, va a provocar una recesión profunda, y yo ahí diría, cuanto más tarde el mercado en reaccionar a lo que hacen los bancos centrales, más factible es que los bancos centrales se pasen de largo. ¿Por qué? Porque ellos al final dicen, es decir, la gente dice, la inflación en Europa está remitiendo. Digo, sí, claro, pero está al 9,2, es que el objetivo es un 2%, es que estamos lejísimos y la inflación subyacente está subiendo todavía. El último dato, un 5,2 respecto a un 5. Es decir, Christine Lagarde no debería tener ninguna duda de lo que tiene que hacer. Tiene que seguir subiendo las tasas de interés y además a un ritmo acelerado. La propia Reserva Federal podría decir, bueno, sí, la inflación está remitiendo, pero ellos mismos saben que si el consumo se mantiene fuerte, el riesgo de las presiones
salariales sigue existiendo porque el desempleo está en cotas del 3,5%. Sabe que cuanto más tranquilidad haya a nivel mercados, más fácil es que la inflación no remita el 2% y por tanto les da margen para ser más agresivos o posponer cualquier retirada de política restrictiva más adelante en el año. Por tanto, yo tengo una sensación de cuanto menos nos importe lo que hacen los bancos centrales, más fácil es que dure en el tiempo lo que hacen los bancos centrales. Y cuanto más dure lo que hacen, más fácil es que acabe con un problema de crecimiento económico severo. Ese es el juego. Y dices, vale, ¿cómo lo arreglas? Porque mucha gente te dice, no, es que claro, ahora la expectativa de recesión baja porque China va a volver a crecer. Y digo, vale, de acuerdo, vamos a hablar simplemente de este punto. Y dices, de acuerdo, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no hay 12.000 fallecimientos a la semana, como dice ahora mismo China, antes decían uno al día, ni locos. Se hablan, según los modelos estadísticos de lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa, debe haber un calvario en China ahora mismo en términos de ola de contagio y fallecidos. ¿Qué quiere eso decir? Que recuperar tasas de crecimiento no va a ser tan rápido, porque cuando nosotros estábamos en ese tipo de situaciones, la economía tardó en arrancar. Con lo cual, es verdad que es buenísima noticia para el medio y largo plazo, pero a corto plazo tal vez China tenga un par de trimestres que no sean muy buenos. Pero luego, aparte de eso, dices, el hecho de que China pueda llegar a crecer cerca del 5% en lugar del 3% es buenísimo. Digo, sí, para el crecimiento es buenísimo, pero para el problema con el que estás lidiando no es nada bueno, porque China es el mayor importador de materia prima del mundo. Si China empieza a crecer, va a demandar materia prima, y cuando demande materia prima vamos a descubrir que el precio de la materia prima va a tender a subir otra vez. Sobre todo si crees que no va a haber recesión. Ojo, ya se está viendo en el cobre incluso, ya se está empezando a ver en el cobre, en otras materias primas, en el petróleo mismamente, ya está viéndose esa tendencia. Entonces tienes el factor, y dices, no te quedes solo con la parte buena, también tienes una parte mala, y es una parte mala muy mala, porque los bancos centrales están obsesionados con conseguir devolver la inflación al 2%, y en Europa se ve muy bien, la caída en la tasa interanual de inflación, la que es general, no se debe a alimentos, que no hacen más que subir, se debe a la parte energética, a lo que ha pasado con el gas y el petróleo. Pero si eso empieza a recuperarse a raíz de que China vuelva al mercado, y después te vas a encontrar con un factor que te estaba ayudando que de repente no te ayuda. Y la pregunta que yo le hago a todos los inversores es, imagínate que de aquí en un par de meses el siguiente dato de inflación no es a la baja sino al alza. O de repente te cambia todo el esquema. Dices, espera, que hemos repuntado desde 5 a 5,5. Y dices, vale, ¿y ahora qué? Y pues ahora se te caen los palos del sombrajo. De repente ya el argumento de la Fed no va a bajar tipos, empiezas a creértelo. El argumento de todavía quedan más subidas y van a aumentar la restricción monetaria, empiezas a creértelo. Y a partir de ahí, ya de repente la visión está tan positiva, ya no es tan obvia. Entonces, a mí me gusta China, sí, claro, yo compré el índice chino en noviembre. Dices, ¿por qué? Pues porque había una caída de un 75%, porque las valoraciones eran de derribo. Digo, pero no he visto ese ajuste en valoraciones, por ejemplo, en la bolsa estadounidense. Por tanto, hay oportunidades, claro que hay oportunidades, pero no es una oportunidad, en mi opinión, global, que digas, voy a comprar bolsa que ya va a irse para arriba porque se reanuda la tendencia alcista. Yo ahí desconfío muchísimo. Luego vamos al tema de los escenarios, que además me parece muy interesante y me he leído ese informe que has hecho para XTV. La verdad que fabuloso análisis como siempre. Luego vamos a desgranarlo uno por uno. Pero antes, con esto que dices también de la política monetaria, etcétera. Y además también por aquí están preguntando por el chat si puede haber sorpresas o no de subidas de 50 puntos básicos de la Fed, etcétera. Pero más allá de esto, lo que parece que el inversor está descontando, y el inversor, y hablo del consenso, incluso, no del inversor minorista que como puede ser yo, básicamente, hablo del consenso incluso. Está descontando incluso un pivot rápido, pero claro, un pivot rápido, si no llega, es otro catalizador adverso de cara a cómo se pueden mover los mercados. Se está descontando incluso que van a subir, van a llegar al 5, poquito y bajar, porque algo va a ir mal. ¿Y si no pasa eso? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Y si no pasa eso? Es que es lo que están diciendo que vayan a hacer eso. Aquí hay un tema, es muy curioso, aquí hay un tema de no me creo lo que me cuentas. Cada vez que tenemos una reunión de los bancos centrales te vienen a decir que queda subida y que no van a bajar. Que necesitan dejar los tipos ahí arriba durante todo el año a fin de asegurarse que la inflación retorna al 2%. El mensaje es totalmente claro. Lo que pasa es que el inversor dice, no es cierto. Yo en la curva cotizo que no, que en la segunda parte del año tú estás bajando tasas de interés. Y yo siempre he dicho que los bancos centrales esta vez se quieren equivocar, pero de otra manera habitual a la que se equivocaban. Perdieron la credibilidad en 2021 por no ver el problema de la inflación y no se pueden permitir
dar por acabado el problema de la inflación y que no acabe. Es decir, como se les ocurra aflojar la mano y que la inflación una vez alcanza 3,5, 4,5, empieza a repuntar de nuevo, tienes los años 70, que fue un desastre. Y entonces lo que tendrían que hacer es mucho peor. Y yo creo, y Powell lo ha dicho expresamente, dice, no vamos a cometer los errores de los 70. Yo añadiría, vas a cometer otros, porque vas a acabar generando una recesión. Y la vas a acabar generando porque has empezado a reaccionar muy tarde. Y por otro lado, también tienes un problema, y es que llevas aleccionando al mercado 15 años en no te preocupes que yo soy tu íntimo amigo y cada vez que hay un problema te lo soluciono. Y ahora la pregunta es, ¿se pueden haber cambiado de bando? Y la gente dice, no, en los bancos centrales no se han cambiado de bando. Y yo digo, sí, se han cambiado de bando, claro que sí, porque el único mandato que tienen en el BCE es la estabilidad de precios y se ha equivocado de cabo a rabo, y el BCE y la Fed tiene dos mandatos. Pleno empleo, que ya lo tiene, con lo cual eso no se tiene que preocupar de ello, y la inflación que se le ha ido de las manos también. Por tanto, dices, yo veo muy fácil su apuesta, tendrás que seguir manteniendo ese juego. Y si cambian porque hacen un pivot, creo que lo van a hacer porque rompan algo más grave que la inflación, porque provoquen una crisis financiera, porque provoquen una crisis de crédito y entonces digan, bueno, aquí ya no puedo seguir con el argumento de la inflación porque tengo un problema de mayor magnitud de otro tipo, que fue lo que le pasó al Banco de Inglaterra, que quería hacer QT o Quantitative Tightening, y cuando se puso en tela de juicio la viabilidad de los planes de pensiones, dijo, espera, esto es suficientemente grave como para que yo haga QE ilimitado, aunque sea durante 15 días, y les dé tiempo para arreglarse la situación. Salvo que pase algo así, pero cuando pasa algo así, evidentemente es muy peligroso, porque en 2008 también les explotó la bomba y no supieron frenarla, y para cuando la frenaron ya había habido un colapso en los mercados. Entonces, mi sensación es que este mundo utópico, donde uno trabaja con la idea de China va a crecer, no va a haber recesión, la inflación va a remitir porque sí, y los bancos centrales van a estar bajando tipos en la segunda parte de 2023, es como decir, bueno, es como un sueño, es lo que le pide a los reyes el inversor, ¿no? Y digo, pero la probabilidad de que se den todas esas cosas creo que es muy baja. Es decir, que el mensaje generalista, por lo que estás diciendo en este último speech, el mensaje generalista de mundo idílico, de como China crece, ya, bueno, hay un problema que se soluciona. Bueno, la inflación baja y tal. Esto es algo que, conjugado al final y de cara a los meses que están por venir con los otros factores que no están teniéndose en cuenta, ojo, otro de los factores que no se está teniendo en cuenta, la negociación para el techo de deuda en Estados Unidos, que está más difícil incluso que en el año 2011, que es la última vez que se provocó casi llegan a default por poco, y ahora el Congreso y el Senado en Estados Unidos están mucho más divididos, con un asiento de diferencia en el Senado para los demócratas y 3 en el Congreso para los republicanos. Cuidado con estos catalizadores adversos que, lo que dices, pueden derrumbar ese sueño idílico que hay en los mercados, ¿no? A ti la parte esta del techo de deuda, yo creo que se llegará a una solución, ¿eh? Al final los americanos tienden a tensionar al máximo, pero es otro mar de incertidumbres, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tenemos para los mercados. Sí. Tener un techo de deuda cuando lo cambias cada vez que llega, no sé para qué quieren un techo de deuda, porque no sé si la han cada vez el techo es modificado más alto, es que, claro. de veces, ¿no? Estamos hablando de 31 trillones estadounidenses o billones europeos de deuda y casi un 140% sobre el PIB. Dices, ¿lo van a arreglar? Yo creo que sí. Yo creo que bajo ningún concepto van a dejar que se produzca un default, porque las consecuencias que tendría en el dólar y en la propia deuda estadounidense es algo que no se pueden permitir. Ahora, pueden llevarlo al extremo, como han hecho otras veces, de tener que cerrar pues, puestos en la administración, les mandan a su casa porque no hay dinero para pagarles. Sí, evidentemente, cuanto más estrecho margen tienes de votación entre republicanos y demócratas, ese juego de extorsión hasta el último minuto es más factible que ocurra. Yo no creo que vaya a haber un accidente, porque nunca lo ha habido, ¿no? Pero pone de manifiesto eso. Y la mentalidad del inversor es muy curiosa, porque la forma en que leemos las cosas, ¿no? En otras circunstancias, cuando se habla de mandar armas ofensivas al ejército ucraniano, los tanques famosos que quiere mandar Reino Unido, Estados Unidos, y que Polonia está presionando a Alemania, y la respuesta del Kremlin, ¿no? Diciendo que puede tener un efecto catastrófico y una reacción que no están pensadas en la Unión Europea, la magnitud de ese tipo de medidas. A nadie le ha afectado. ¿Por qué? Pues porque la gente ya se ha acostumbrado a que hay una guerra en Ucrania, y de alguna manera el mercado es como, bueno, ¿y qué más da?
pero no da igual. Efectivamente, si hay una escalada en el conflicto, tiene un concepto muy negativo, ¿no? Porque tal vez te ves arrastrado a lo que hasta ahora es una guerra de Ucrania que estamos financiando entre muchos países de fuera, a de repente estar en guerra también tú, ¿no? Ese problema está ahí. La situación entre China y Estados Unidos no va mejor. Hemos visto pues, lo que está ocurriendo en torno a la industria de los semiconductores y la postura que tiene Estados Unidos respecto a Taiwán. Evidentemente, China no va a ceder en ese pulso porque Taiwán es parte del país. Y dices, bueno, ahí están. Esos problemas geopolíticos no han mejorado en absoluto. Sin embargo, la percepción que tiene el inversor es que lo que ya conoce malo, pues no puede empeorar. Y eso es parte un poco de esa mentalidad optimista que estamos viendo últimamente, ¿no? En torno a las cosas que están ocurriendo. Pero son catalizadores que están ahí y que en cualquier momento te pueden pegar un susto. Y lo del techo de deuda, pues es otro catalizador más a observar este año. Mira, precisamente Warren Cafe nos dice, perdón, por aquí por el chat, que muchas gracias por el apunte. Dice, en 2011, cuando hubo el teatro del anterior default, la bolsa cayó un 18%, el SP500. Dice, justo hablaba Juan Ignacio Crespo en su newsletter de esto. Es lo que decíamos, es otro... No es que eso se deba exclusivamente a lo que puede pasar en la bolsa, sino que es otra piedra más en la mochila dentro del conjunto que hemos hablado, subidas de tipos, los efectos que puede haber de las subidas de tipos, aumento quizá del desempleo ya para esas fechas donde esté merodeándose el shutdown, que es, vamos, lo que hablabas tú de mandarles a los funcionarios a sus casas unos días. Todo esto puede pasar de cara a los próximos trimestres, evidentemente. Ese es el asunto, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Y luego hay un tema, perdona Héctor, hay un tema que sí. hay que tener muy en cuenta. La gente dice, no, es que los tipos ya han subido hasta el 4,25, 4,50. Digo, sí, han subido a nivel nominal, pero el que tiene un préstamo a 2 años todavía no lo ha renovado. El que tiene una hipoteca a 1 año, yo conozco un caso de un amigo que me decía otro día, ¿cuánto me van a subir? Digo, todavía no te han hecho el reseteo. Dicen, no. Y le hice un cálculo y dije, pues 230 euros menos que vas a tener de nómina porque lo vas a tener que destinar al pago de la hipoteca. Jolín, no fastidies. Es decir, sí, es consciente de que están subiendo los costes, pero todavía no ha tenido que afrontar esa subida de costes. Hay muchas empresas zombie que no han tenido que resetear su deuda a los nuevos tipos de interés, muchas hipotecas. Es decir, el propio gobierno tiene que destinar cada vez un dinero mayor a la refinanciación de su deuda, pero hasta que no vence no la refinancia. Por tanto, Claro. dices, el efecto ha sido es decir, en otras circunstancias subíamos 0,25 cada trimestre. Aquí hemos estado subiendo 0,75 cada mes. Con lo cual dices, cuando descubras que lo que tenías a un tipo del 0, 1%, 1,5%, de repente lo tienes que financiar al 4 y pico, 3 puntos por encima, dirás, ostras, Pedrín, eso tarda en llegar. Pero cuando llegue, evidentemente va a reducir los beneficios de las empresas, va a reducir la capacidad de gasto de los gobiernos. Y luego hay un tema ahí latente, que ya veremos si tiene lugar o no en 2024. Ya sabes que el mercado tiende a descontar todo con antelación. Y es, necesitamos volver a los criterios de Maastricht. Es decir, ya hay algunos países de Europa que dicen, oye, en 2024 se acaba esta especie de barra libre de haga usted con lo que quiera con los gastos, no tiene que tener un déficit máximo, no tiene que devolver la deuda a un nivel razonable, pero tarde o temprano alguien va a decir, oye, ya, ¿no? Que no será el 60% de antes, a lo mejor es el 100%. Digo, ¿y qué pasa con países que tienen como España el 118% de deuda sobre el PIB, o de Italia, que está cerca del 150%? Digo, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo reduces esos déficits? ¿Cómo reduces ese endeudamiento? Con lo cual, a la gente no le gusta escucharlo, digo, pero normalmente si no creces mucho más, cosa que no parece probable dado el nivel de deuda que tenemos, es vía impuestos, es recaudando más. Y Reino Unido es un buen ejemplo. Y dices, vale, ¿y qué pasa cuando te suben los impuestos? Digo, pues que puedes consumir menos, que a la subida de tipos de interés, que a la situación de la inflación, que todavía sigue siendo preocupante, tienes que sumarle que te van a recaudar más vía impuestos y vas a asfixiar al consumidor. Y eso está ahí. Y entonces dices, hay demasiadas cosas que no encajan, en mi opinión, a nivel macro, como para pensar que puedes volver otra vez a instaurar un mercado alcista como si estuvieses en la situación de antes. Es que no se parece en nada la situación actual a la situación de antes. Y eso es lo que me hace dudar, ¿no?, de este arranque de año tan positivo que estamos viendo.
Es que fíjate, con esto último que dices, hay algo que no se está teniendo en cuenta y que sí que me recuerda, y es verdad lo que dices, que no se está teniendo en cuenta, y que en ese sentido sí me recuerda a año 2008, 2009, 2010, que es cuando vinieron recortes, vinieron los hombres de negro a Grecia, Irlanda, etcétera, ¿no? Y con esta situación, si viene un momento en el que esa barra libre, que ya está el QT en marcha, ya esa barra libre se está acabando, ya están cerrando, ¿no? Apagando la música y quitando los vasos. Pero todavía quedan las últimas copas sobre las mesas, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto en el que quedan las últimas copas sobre las mesas, pero cuando se acaben esas copas, entonces sí, y es lo que dices, 2024 es una fecha difícil para los periféricos europeos, por esto mismo. Y luego tienes un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es cuando ya no extrapolar lo que crees que va a ocurrir, sino mirar lo que está ocurriendo. Y cuando miras los insights de lo que está ocurriendo, la parte de dentro, dices, vale, en 2020 el insider buying, es decir, los propios directivos de las compañías entraron a comprar a mansalva bolsa. No están comprando ahora, ¿eh? O sea, no están comprando. ¿Tú crees que si estuviesen haciendo un segundo bull market ahora, los que tienen mejor información sobre cómo va a ir su negocio no estarían poniéndose hasta las trancas de acciones? Dices, no lo están haciendo. Y dices, vale, ¿qué están haciendo? Digo, están echando gente. Todas las tecnológicas están reduciendo plantillas, saco, y los bancos también. Dices, ¿tú crees que ante un mercado alcista el movimiento razonable es echar gente a la calle? Dices, no. Tú echas gente a la calle cuando quieres defender tu cuenta de resultados, cuando quieres acotar los gastos que tienes, porque prevés que los ingresos van a ser peores. Con lo cual, lo que están haciendo muchas de las FANG stocks y lo que están haciendo los bancos en Estados Unidos no es una señal constructiva, es una señal de están preocupados, que dista mucho del comportamiento que estamos viendo en los inversores. Sí, yo creo que tenemos dos caminos diferentes. Primero, los papers, que en algún caso no, ahora cambiamos a 4.200 por arriba, a 3.600 por abajo y tal, porque también ellos juegan a eso, a la realidad, y tienen sus equipos de trading y tienen que dar sus visiones. Esto lo entendemos tú y yo y la gente que nos está escuchando. Pero luego, lo que hacen los CEOs y los equipos directivos de puertas para adentro, a nivel interno de la compañía, para ajustar y provisionar de esas situaciones tan adversas que pueden esperarse. Entonces, me creo más esa segunda parte, más que la primera. Yo me creo más esa segunda parte de las medidas que están haciendo y los discursos que están haciendo los bancos de inversión y los bancos en Estados Unidos. Es que fíjate los resultados tan malos que están presentando en realidad comparativamente. Y esto, al final, es lo que el resumen que me quedo de la temporada de resultados. Todo el mundo dice, no, las tecnológicas y lo que van a presentar. Y digo, no, a mí me preocupa más el camino que está tomando la banca y el sector financiero, que ahí sí que ha habido recortes en general, me refiero en renta variable, ¿no? Ha habido caídas en estos valores. Y por ahí es donde hay que mirar. Sí, es que los bancos yo creo que de alguna manera, cuando la gente dice lo de no, subida de tipos de interés es bueno para la banca, digo, no, para la banca es bueno cuando la curva tiene pendiente positiva, que se financian barato en el corto plazo Exacto. y prestan caro en el largo plazo. Pero cuando tienes toda la curva de Estados Unidos invertida, el entorno es muy malo. Y luego, si miras lo que han hecho los bancos, han aumentado las provisiones ante la morosidad. Con lo cual, Eso ¿cuándo es. sube la morosidad? La morosidad sube cuando la economía decrece o entra en recesión, lógicamente. Con lo cual, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Y se suele Exacto, decir, put your exacto. money where your mouth is, ¿no? Que es pon el dinero, inviertes en función de lo que dices. Bueno, pues lo que los bancos están haciendo no incita a pensar en un escenario positivo, al menos de momento. Pero es que ya no solo, es que es exactamente lo que dices, ya no solo eso, sino que fíjate cómo está creciendo el crédito particular. Revolving, incluso, a intereses desorbitados, que esos intereses por encima del 19%, me parece que es en Estados Unidos. Los intereses, o sea, los créditos al 19% de intereses o más en Estados Unidos no paran de crecer y el ahorro está decreciendo ya aplanado porque ya se está lapidando. El ahorro de la pandemia en abril va a acabar. Entonces, es una espiral que en algún momento esa morosidad, que es lo que estabas analizando ahora y concuerdo con lo que dices, va a despegar por cuestión lógica. Aumenta el desempleo, si aumenta el desempleo, lo primero que se puede dejar de pagar pues es un crédito de una tarjeta de crédito o tal, y como hemos visto en otras crisis económicas, ¿no? Otro indicador que también creo que es muy interesante es que cuando tú miras la economía a lo largo de los últimos 50 años, el sector inmobiliario
siempre precede a la economía. Es decir, cuando la gente dice, no, porque la crisis del 2008, digo, no, el sector inmobiliario, tú te pones el Philadelphia Housing Index y el pico lo hizo en 2006. Es decir, venía advirtiendo de problemas desde el año 2006. En 2007 ya estaba en pleno proceso a la baja y en 2008, cuando estalla la crisis, ese índice de vivienda ya ha caído la mitad de lo que cayó. O sea, ya la mitad de la caída antes de que el Estaba resto del descontada. mercado empezase a darse cuenta de que había un problema, ya lo había bajado. Entonces, dices, bueno, ¿tú ves ahora una desaceleración en el mercado inmobiliario? Digo, sí, claro, es evidente que está habiendo una desaceleración. ¿Es dramático? Digo, no, todavía no es dramático, digo, pero evidentemente a medida que sigan subiéndote los tipos de interés y drenándote liquidez, se va a convertir en algo dramático. Con lo cual, si a la inversión de la curva le sumas el comportamiento del mercado de la vivienda, dices, ¿por qué no estoy viendo una ralentización económica? Digo, primero porque tiene decalaje, segundo porque Estados Unidos se gastó un 12% del PIB en estímulo fiscal llevado directamente en talones a la ciudadanía. Y has creado una situación en el mercado laboral totalmente atípica donde llegó a haber 2 ofertas de trabajo por cada una de demanda, con lo cual el desequilibrio en términos macroeconómicos ha sido tan brutal que hasta que empieces a ajustarte otra vez lleva tiempo. El problema es que cada vez que nos hemos ajustado nos hemos pasado 4 pueblos en la dirección contraria. Nos pasamos 4 pueblos en la recuperación económica, nos pasamos 4 pueblos con la inflación que luego nos llegó y probablemente nos vamos a pasar 4 pueblos con la recesión económica que puedan generar estas subidas de tipos tan agresivas. Y eso, yo creo que el mercado de alguna manera ha minusvalorado sistemáticamente todas y cada una de las casuísticas y no creo que estemos haciendo medidas suaves, estamos haciendo medidas drásticas y además de forma casi coordinada a nivel global. Por Mm. tanto, mi sensación es que pretender pensar que esto es un camino de rosas con poca volatilidad es un engaño. Yo creo que nos toca un 2023 muy volátil. Y ahora vamos a hablar de eso, del 2023, del informe. Antes vuelvo a recordar a los que estéis por aquí nuevos que sigáis mi canal de Twitch si os está gustando esta charla y bueno, todo el contenido económico y de mercados que hacemos por aquí. También os invito, como siempre hago, a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto análisis, gráficos de interés, información en tiempo real. Por ejemplo, datos de PMI hoy de Francia, de Alemania, en tiempo real. Toda esta información relevante en tiempo real, así que ahí os dejo Chris el enlace para que os unáis. Si no tenéis Discord, pues no tardáis nada en haceros un usuario y os unís y ya veréis que estamos haciendo una comunidad casi de 1000 usuarios y cada vez más grande, así que os invito a que os unáis. Y Pablo, hablando de perspectivas en 2023, hoy lanzabas un informe que has hecho con XTB sobre posibles escenarios. Hemos hablado un poquito de esto ahora durante esta media hora, pero en concreto hablabas de un escenario más positivo, como el bueno, el feo y el malo. Lo catalogabas así, ¿no? En un escenario bueno, neutro y el peor, ¿no? Que quizás es el que estábamos hablando ahora en esta última parte. Si nos puedes un poco explicar estos 3 escenarios, en qué consistirían, de qué características estaríamos hablando. Y luego además también hablabas de oportunidades de inversión o posicionamiento de las carteras en función de estos escenarios, que luego si quieres eso lo comentamos más adelante. Primero estos escenarios, ¿cómo serían? Sí, el primer escenario, que es el bueno, es el que está cotizando el mercado ahora mismo y es básicamente la inflación remite más rápido de lo que inicialmente estaba previsto y eso permite que los bancos centrales alcancen su techo de tipos en el primer trimestre del año, como mucho un par de meses después del primer trimestre. Es decir, en la primera mitad del año acabas de ver los techos. La inflación sigue remitiendo y eso hace que cualquier desaceleración económica, cuando empieza a verse que es dañina, pues les permite bajar tipos, ¿no? Que es lo que cotiza el mercado, que la segunda parte del año vas a tener bajadas de tasas de interés. Además, ahí tienes la llegada de China, que abandona la política COVID-0 y que se consigue recuperar relativamente rápido en tasas de crecimiento y no va más la crisis inmobiliaria que se vive allí porque están llevando a cabo políticas pues, de estímulo monetario y estímulo fiscal. Y es un entorno, digamos, donde al no haber recesión, pues el ajuste de los beneficios empresariales es pequeñito y sobre todo el inversor, como no percibe riesgo, no le importa pagar múltiplos altos, tal y como lleva haciendo los últimos años, ¿no? Entonces dices, bueno, ante la ausencia de riesgos, no me importa que esté cara la bolsa, porque al final, como los bancos centrales van a volver a lo que solían hacer antiguamente, aunque sea un poco tardío, pues bienvenida sea la fiesta, ¿no? Ese es un poco el escenario sobre el cual basamos que haya que comprar la bolsa cuando se produzca una nueva corrección, porque realmente lo peor ya lo has vivido.
Ese sería el escenario 1. El escenario malo, perdón, el escenario feo, que es el intermedio, lo que te dice es sí, la inflación remite en la primera parte del año a ritmos relativamente rápidos, pero una vez te haces ese efecto base de cálculo interanual, se estanca la inflación en niveles más altos del 2%. Estructuralmente, de repente descubres que la inflación se mueve entre el 3,5 y el 4, por ejemplo, y que entonces la tesis de nos van a bajar tasas de interés no existe, no es posible. Y dices, vale, ¿qué puede hacer que la inflación se estabilice allá arriba? Y dices, bueno, tienes muchos factores. Uno es menor globalización. Ya empezó el efecto desglobalización con la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018. Después llegó el COVID, descubrimos que no queríamos depender de terceros para tener nuestros productos, al menos aquellos que consideramos de primera necesidad. Después tienes una reacción ante la guerra en Ucrania, donde hay parte del mundo que decide sancionar a Rusia y ayudar financieramente y con equipos, digamos, militares a Ucrania, pero luego hay otros países como Oriente Medio, como China, como Pakistán, como la India, que siguen gestionando sus relaciones comerciales con Rusia y encima se favorecen de unos mejores precios porque Rusia pues, ha abaratado la exportación por ejemplo, del petróleo, ¿no? Y eso crea un mundo dividido en dos, donde tienes amigos y enemigos. Y por tanto, las condiciones con las cuales haces el comercio internacional, si son dentro de tu bloque, son buenas, pero si tienes que hacer negocios con el bloque que es el enemigo, pues evidentemente no consigues las mismas condiciones. Y eso hace que los precios no sean como antiguamente, que fabricas donde más barato es, porque ya no quieres fabricar en China, ahora quieres fabricar más cerca de tu frontera y eso es más caro. Lo estamos viendo con los semiconductores, la cantidad de proyectos de crear centros de fabricación de semiconductores, tanto en Europa como en Estados Unidos, para no depender de lo que se hace en países asiáticos. Una vez asumes que esa inflación no va a remitir, descubres que entonces las políticas de QT, de Quantitative Tightening, se van a mantener en el tiempo y además los tipos no van a bajar. Y a partir de ahí, la probabilidad de que tengas desaceleración económica que acabe en recesión es muy grande. Y si eso pasa, los resultados empresariales no están ajustándose todavía, ni muchísimo menos a lo que es una recesión económica. Y por tanto, las valoraciones a las que cotizan las bolsas no reflejan lo que realmente existe. Y para avalar el escenario primero y el escenario segundo, pues mostrábamos unos gráficos de uno de cómo ha evolucionado la volatilidad, donde nunca ha habido estrés, ni siquiera en 2022, dónde está el comportamiento desde el punto de vista del apalancamiento financiero, que tampoco ha alcanzado ni muchísimo menos niveles de COVID 2008 o 2003, es decir, no ha habido tanto desapalancamiento financiero, cómo han sido los flujos de entrada en bolsa en cada una de las regiones que han seguido aumentando a pesar de las caídas de 2022, y dónde están los spreads de crédito que están prácticamente en zona de complacencia. Con lo cual, eso te lleva un poco a la idea de no hemos visto lo peor porque realmente en ningún momento ha habido una capitulación en sentimiento. Y luego queda el escenario feo, el más feo de todos, que le llamamos el escenario malo, que básicamente es que se produce una crisis financiera derivada de todas las actuaciones restrictivas de los bancos centrales. Y ahí básicamente decimos que a nivel geopolítico hay como dos posibles catalizadores. Uno es que la situación en Ucrania se envenene aún más, por ejemplo, que Rusia cumpla sus amenazas y use algún arma táctica nuclear, en cuyo caso habrá que ver la respuesta internacional y después se convertir de repente en una guerra que ya no involucra a Ucrania financiada por la OTAN, sino que de repente la OTAN participe de alguna manera, o problemas en China. Uno interno, que yo creo que es lo que ha llevado a Xi Jinping a cambiar la política COVID-0, que es las revueltas sociales que empezaban a generarse al descubrir que ellos están restringidos en su modo de vivir, mientras que el resto del mundo hace vida normal ya. Y ese levantamiento yo creo que es lo que ha llevado al gobierno a decir, bueno, venga, vamos a acabar con la política COVID-0, pase lo que pase. Y dos, conflicto externo, que puede ser en torno a Taiwán con Estados Unidos. Esos son dos catalizadores, digamos, que podrían afectar a que la desaceleración económica o recesión se convierta en un problema mayor, pero lo que realmente en términos financieros sería una hecatombe es que tengamos un problema de default, y default entendido como impago, ¿no? Y puede venir por compañías zombie que tengan que resetear su financiación a costes que no pueden asumir y por tanto empiecen a quebrar. Tienes un 32% del Russell 2000 formado, por ejemplo, por compañías zombie. Tienes ese problema en economías emergentes que tienen a lo mejor endeudamiento en dólares, que también tienen ese riesgo, y simplemente
gobiernos que en un momento dado la comunidad internacional decida que para financiarles quieren un tipo de interés más alto, que sería replicar lo que ocurrió con la crisis periférica. En un momento en el que los bancos centrales han dejado de comprar deuda de los estados, con lo cual dices, bueno, que España diga que la prima de riesgo está controlada cuando el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones de deuda que hacía el gobierno español, dices, pues hombre, yo he puesto un ejemplo esta mañana, digo, es como si mi hijo abre una tienda de electrodomésticos y yo todos los días voy y le compro pues 10 productos de la tienda y me paso así un año. Y alguien me pregunta, ¿qué tal le va a tu hijo? Y digo, bien. Y digo, ¿cómo no le va a ir bien si le estás comprando tú todo lo que vende? Pero eso no es la realidad del negocio de mi hijo. Ahora, de repente yo le digo, oye, mira, a partir de ahora voy a comprar menos y a lo largo del año intentaré dejar de comprarte. Entonces sabremos realmente cómo le va la tienda a mi hijo. Eso va a pasar con la deuda. Y dices, vale, y ahí vamos a poner, es un stress test, vamos a poner en tela de juicio cuánto tiene que pagar un país que tiene 150% de deuda sobre el PIB, como es Italia, o nosotros 116, 117, para atraer el interés comprador del inversor, ¿no? Ese es un problema. Y luego, evidentemente, tienes la tercera pata, que tal vez sea la que más riesgo latente hay, porque es un iceberg, que son lo que llamamos los unfunded liabilities, ¿no? Todas las promesas de pago futuras que tienen los planes de pensiones y los fondos de inversión a largo plazo y que ahora mismo no tienen activos para cubrir ese pago futuro al cual se han comprometido, ¿no? Y lo hemos vivido en Reino Unido. Esto es un ejemplo que la ventaja es que lo hemos tenido hace un par de meses. Y es que, si tú has estado teniendo que sobrevivir en un entorno de tipos al 0%, para poder obtener la rentabilidad que naturalmente la obtenías de la renta fija con poco riesgo y que no pagaba nada, te has tenido que mover activo con más riesgo, más momento, más rentabilidad, y lo has hecho de una manera apalancada, es decir, lo has hecho a través de derivados. Y cuando eso se tuerce, descubres que para que no te hagan un margin call, para que no te cierren las posiciones, tú tienes que aportar colateral, que es una garantía, y esa garantía la sacas vendiendo activos de los que tienes en cartera, lo cual te obliga a vender algo que justo alimenta o retroalimenta el problema original. Cuando pasó esto, el Banco de Inglaterra fue muy rápido. Para que la gente se haga una idea, Estados Unidos tiene un PIB de aproximadamente 24, 25 trillones de dólares, billones de euros. La deuda pública que tienen es de 31, están ya llegando al límite de deuda, pero es que los unfunded liabilities son 162 trillones, 162 billones de euros. Cuando ves la dimensión de eso, por eso le llamo un iceberg, porque realmente tú ves solamente la punta del problema, dices, más vale que eso no se nos vaya de las manos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué se nos va a ir de las manos ahora? Digo, pues porque acabas de acometer la subida de tipos más radical de los últimos 50 años y encima la estás combinando con QT y estás dejando a los emisores de deuda sin el comprador natural más potente que ha habido en los últimos años, que son los propios bancos centrales. Con lo cual, ese es un iceberg contra el cual si chocas, probablemente la dimensión del problema es de otro calibre, ¿no? Y te lleva un poco a lo que vivimos en 2008, que dices, bueno, el problema original, ¿cuál fue? Digo, fue la pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Dices, vale, pero ¿había recesión entonces? Digo, no. ¿Había problemas de inflación? No. Estalló un problema y los efectos colaterales de ese problema nos dejaron a todos alucinados. Empezaron a quebrar bancos. Y dices, bueno, pero es que esto no era el problema original. Digo, no, este es el efecto de un problema anterior. Entonces puede ser que una desaceleración económica, una recesión con una combinación de subida de tasas de interés, que nunca hemos tenido esa situación de mercado a nivel económico debilitándose y bancos centrales no ayudando, sino todo lo contrario, que pueda desatar un comportamiento difícil de pronosticar, pero una vez estalla, se produce un fire sale, estás obligando a la gente a vender aunque no quiera vender, o les estás vendiendo las posiciones porque hay un tema de desapalancamiento obligatorio. Y eso creo que no está, evidentemente es el escenario más negativo que se nos ocurre, pero eso no está ni muchísimo menos en precio y si llegase a pasar eso, pues veríamos situaciones más parecidas a las del año 2008 que las del año 2022. Y de estos tres escenarios, ¿cuál dirías que tiene más probabilidades a día de hoy de cumplirse o asignáis algún tipo de probabilidad a cada escenario? ¿Cuál es el escenario base, digamos? Yo creo que el escenario base es el escenario feo, que es el intermedio, porque, como decía, dar por hecho que no va a haber recesión cuando todavía no sabes ni dónde van a parar los bancos centrales de subir tasas, no sabes cuándo van a parar de hacer QT y no sabes cuánto tiempo van a mantener los tipos ahí arriba,
y con las curvas completamente invertidas y una prima de riesgo hundida casi en zona de complacencia, dices, es que parece más fácil que el problema venga en el escenario feo que no que estemos ante el escenario bueno. El escenario bueno yo lo asumiría si dijese, bueno, la inflación está al 2,60 o al 2,80, es que ya casi ha vuelto, entonces ya no hay argumento para que los bancos centrales sigan R que R con su cantinela negativa, ¿no? Pero mientras estemos tan lejos y ellos estén tan seguros de que lo que tienen que hacer es lo que están haciendo, sinceramente, creo que el escenario intermedio, que es el feo, es el que tiene más probabilidades de ocurrir. Y para cada escenario, ¿cuál debería ser el posicionamiento de los inversores? Que sé que esto también lo comentabais en el informe. ¿Qué oportunidades, en qué activos se deben fijar, cómo posicionarse? Bueno, yo creo que en el escenario bueno tienes que aprovechar caídas en bolsa para comprar porque das por hecho que lo peor ya lo has vivido y el que haya más caídas o no depende un poco con la subida de tasas va a haber deterioro en los resultados empresariales durante los próximos meses. Por tanto, cuando eso se vaya calando en el mercado, aprovechar esas caídas para comprar, ¿no? Inicialmente yo prefiero sectores defensivos porque como todavía no hemos visto el ajuste de resultados, yo me siento más cómodo en sectores donde el pago de dividendos es alto, consumo básico, porque da igual que estés muy apretado y ciertos sectores que no dejas de consumir, ¿no? En detrimento del consumo discrecional, el consumo básico es algo que no puedes prescindir de ello. Y evitaría, evidentemente, sectores growth en esa primera fase o sectores tecnológicos me parece un poco precipitado. En la segunda parte del año, cuando ya tienes todas contigo, cuando ya ves que la inflación no hace más que bajar en términos interanuales y por tanto te crees que hay una alta probabilidad de que no mantengan las tasas tan altas o incluso las bajen un poco porque la inflación ya no es un problema, volver otra vez al modelo de lo que comprábamos en 2021, ¿no? Me parece que la oportunidad en comprar deuda en Estados Unidos llevamos meses diciendo que había que comprar cuando estaba por encima del 4% toda la curva. Si tú crees que el techo de los tipos ya está prácticamente cotizado, comprar ese tipo de mercado o de deuda en Estados Unidos creo que tiene mucho sentido y te financia esos picos de inflación que todavía quedan. Y a finales de año habría que estar jugando ya estrategias de steepening, es decir, ya empiezas a jugar la idea de que la curva va a salir de la inversión y se va a positivizar, ¿no? Um, Me sigue gustando en ese escenario activos tipo el oro, porque te cubre de los dos riesgos y lo estaba haciendo bastante bien, no muy lejos de alcanzar los máximos históricos. Y en ese entorno yo creo que el inmobiliario no va a bajar demasiado, porque no se ha construido tanto en los últimos 3 años y probablemente esto que la gente dice va a ser como 2008, digo no, en 2008 el nivel de oferta existente era brutal y a día de hoy no ocurre. Es verdad que los tipos de interés te afectan negativamente, pero por otro lado, creo que está descompensada la demanda y la oferta. Por tanto, es un sector donde yo a largo plazo me gustaría seguir estando. En el escenario feo, yo creo que tienes probablemente desde máximos históricos una caída de un 40%, ¿no? Y a partir de ahí empezar a comprar bolsa. Entonces, vale, ¿cómo te proteges a eso? Digo, bueno, con niveles de volatilidad como los que empezamos a ver, si quieres cubrir cartera, utiliza la propia volatilidad, comprando volatilidad como una alternativa. Y evitaría todo lo que son sectores growth, ¿no? Y sectores apalancados, aquellas compañías que tienen alta deuda, yo creo que eso hay que evitarlo. Evitaría al máximo deuda de mala calidad, lo que llamamos todo lo que no sea High investment grade, no tenerlo en cartera, es decir, speculative grade, bajo ningún concepto tenerlo, porque se va a ampliar el spread de crédito entre calidad y no calidad. Intentaría no tener deuda de países emergentes que tengan deuda denominada en dólares. Dólar creo que volvería por sus fueros, volvería a ser la moneda refugio por naturaleza y las divisas emergentes creo que sufrirían. Y en el escenario malo, el peor de todos, bueno, estrategias market neutral, es decir, si tienes que estar en bolsa, cómprate productos de gestores que lo que hacen es trading relativo, ¿no? ¿Qué índice lo va a hacer mejor que otro? ¿Qué materia prima lo va a hacer mejor que otra? ¿Qué divisa la va a hacer mejor que otra? Es decir, que no ganen dinero porque suba el mercado, porque baje el mercado, porque va a ser un entorno muy volátil y si son buenos gestores probablemente encuentren focos de inversión muy rentables y luego potenciar evidentemente o bien coberturas vendiendo CFDs para cubrir parte de la cartera, compra de volatilidad, compra de puts, ese tipo de estrategias, porque en el escenario malo no sería nada raro que superemos un 50% de caída desde máximos, como pasó en 2008, pasó en 2002, 2001, 2002, ¿no? Por el lado de crédito, dices, bueno, en el escenario desastroso
si vas a tener algo de bonos, tienes que tenerlos de primerísima calidad, donde tengas la certeza de que no va a haber defaults, ¿no? Porque va a haber una sangría en todo lo que es deuda especulativa, y mucha de la que ahora mismo es investment grade, que es triple B todavía, probablemente baje un escalón y se convierta en deuda especulativa. Y evitar al máximo activos ilíquidos, porque en este tipo de entornos, cuando quieres vender algo que no tiene buena prensa, no tiene buena pinta, es que no hay compradores, ¿no? Y de repente te das cuenta que no puedes salir. Y eso lo hemos vivido incluso en muchos fondos de inversión que tenían unas condiciones para desinvertir X, y cuando llega la crisis 2008 te dicen que tienes que esperar 3 años, ¿no? Entonces, si necesitas rescatar tu dinero, tienes que asegurarte que estás invertido en cosas donde puedas liquidar las posiciones cuando realmente crees que ha llegado ese momento de no querer estar invertido en ningún tipo de activo de riesgo. Pues creo que queda bastante completa esta visión de cara al 2023. La verdad que además muy disgregada por escenarios y bien planteada, la verdad. Voy a ir ahora a preguntas que han dejado por aquí, algunas de las que yo también tenía en mente. Lo dicho, felicitarte por este fantástico informe, que siempre además sé que lleva su tiempo elaborar escenario por escenario, darle probabilidades, y creo que ilustra muy bien de cara a la gente pues cómo nos podemos manejar de cara al 2023, de cara a la audiencia. Mira, Pablo, preguntaban aquí mucho, que por cierto, muchísimas gracias por comentar todo por el chat. Sé que no estoy atendiendo muchas preguntas, pero vamos muy al hilo de lo que queremos comentar de la actualidad. Por cierto, invito de nuevo a que sigáis el canal de Twitch, los nuevos que estéis por aquí y hayáis caído en este canal, y si os gusta esta charla, esta conversación, este contenido, pues seguir el canal, que seguro que os va a gustar el resto de días, porque vamos hablando mucho de esto. Y mira, entraban muchas preguntas de Bitcoin, Pablo, y decían que se iba a marcar el mismo camino que el resto de los mercados, o si lo peor había pasado porque el mundo cripto también se había desplomado mucho más y había ya más señales de capitulación. ¿Cómo estás viendo el movimiento de Bitcoin? Porque hemos hablado en otros programas y yo coincidía, de irse a los 14 y quizá luego a los 10 como capitulación máxima. Ahora ha revertido eso por completo. ¿Qué te ha parecido estos últimos movimientos y cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que las criptomonedas son un efecto apalancado del sentimiento que muchos inversores muestran en bolsa, ¿no? Es decir, cuando la bolsa lo hizo mal en 2022, las criptomonedas lo hicieron fatal. El arranque de año ha sido muy bueno para la bolsa y está siendo muy bueno también para las criptomonedas. Y en 2021 la bolsa lo hizo muy bien y las criptos volaron. Es decir, que yo creo que son activos que lo que hacen es amplificar el sentimiento que tienen los inversores en cada momento. Si tú crees que el escenario que todavía queda en 2023 es un escenario donde el eje central es el escenario feo y que por tanto no hemos visto los mínimos del mercado, pues probablemente tampoco hemos visto los mínimos de las criptomonedas, ¿no? Um, Yo, y aquí probablemente te diría lo mismo que le digo a muchas de las personas, ¿no? Algunos me increpan y me dicen, la bolsa se va para arriba. Digo, cómprala. Digo, cómprala, por Dios, tienes el Nasdaq 30% desde máximos abajo. Bitcoin estuvo a 70 y tantos mil, ¿no? Lo tienes a 20 y tantos mil. Digo, por favor, aprovéchate. Tienes descuentos de más de un 50% en Facebook, en Tesla, en Netflix. En Nasdaq ha caído un 30%, el S&P un 17% abajo. Digo, aprovecha y cómpralo. Pero es un poco como me trasladan como diciendo, dame el ok. Digo, no tengo que darte ningún ok. Si tú eres el La inversor. palmadita. Necesitan la palmadita, Pablo. Claro, es un poco como decir, se cabrean, ¿no? Es que fíjate, tal. Digo, pues compra. Digo, compra. Si te lo crees, cómpralo. Pero si el haberte bajado a principios del 2022 ha sido un acierto, ahora tienes la posibilidad de comprar cosas que han caído más de un 50%. Todavía las tienes ahí con caídas de más de un 50%. Y dices, ¿y tú vas a comprar? Digo, no, yo no. Yo compré China solamente, que había caído un 75%. Y dices, vale, ¿y qué más? Digo, he comprado bonos con más de un 4% de rentabilidad. Y hace 2 años compré inmobiliario y lo financié al 1,40% de tipo fijo. Y hace un año compré el oro. El oro el año pasado la gente me decía, es que no está funcionando. No bajaba mucho porque realmente apenas bajaba, pero no subía y se cabreaban. No, es que el oro, es que va. Digo, pues es el activo que mejor lo ha hecho. Si ha bajado la bolsa, ha bajado los bonos, el oro es lo único que se ha aguantado. Ahora vamos camino de máximos históricos, ¿no? Y digo, bueno, dices, ¿qué pasa? Digo, pues que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Yo no me pongo a mirar mi inmobiliario un mes después de haber comprado, porque es una estrategia a largo plazo, ni miro si los tipos pasan del 1,40 al 1,50 en un mes.
sino que pienso, esto es un chollo de financiación a este precio a tipo fijo, es mínimo histórico y los precios de la vivienda en España no habían crecido tanto, ahora ya han crecido mucho más. El bono, pienso, si puedo casar la operación, tengo una hipoteca a 1,40 fijo y puedo financiarlo con más de un 4% de rentabilidad en un bono. Digo, pues si lo tengo macheado a 13 años, es una gozada. Ya tengo 3 puntos de rentabilidad garantizada casi. Y dices, bueno, y dices, la bolsa, digo, no, la bolsa no la veo apetecible, salvo en China. Dice, ¿te puedes equivocar? Digo, sí, me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar cada vez que hago cualquier operación. Si, el problema es que la gente no asume que se puede equivocar. Y yo sí, yo digo, bueno, yo tomo mi riesgo, analizo la situación y a partir de ahí tomo una decisión de quiero estar o no quiero estar. Y digo, no me siento cómodo estando a nivel general todavía en renta variable. Ya está. Entonces, ¿por qué? Igual te equivocas y el escenario macro es luego el bueno y se te escapa. Digo, pues genial, asumo el riesgo de que se me escape, no tengo ningún problema. Si todas las demás inversiones van fenomenal. Una cartera de inversión no es una posición, es un conjunto de posiciones y además diversificadas, ¿no? Entonces, digo, bueno, y si se va, digo, si se va, la compra del bono habrá sido maravillosa, la compra del oro y la plata espero que también. El inmobiliario va a ir muy bien también. Digo, bueno, pues ya veré en qué momento entro. Si el mercado da muchas oportunidades, pero yo prefiero meterme cuando me puedo ir a la cama pensando que he hecho lo que debía hacer en base a mis creencias, ¿no? Eso yo creo siempre que esa es la prueba del algodón. Te metes en la cama y dices, he actuado acorde a lo que creo. Digo, vale, genial, pues entonces te vas tranquilo. Si tú no actúas acorde a lo que consideras que hay que hacer, en cuanto el mercado se va en tu contra, te entran mil dudas, ¿no? Si tú crees que estás comprando algo que es muy caro y de repente empieza a bajar, es que estás amargado todo el día. Y yo no quiero eso. Y cuando, imagínate que baja un 40% y me compro la bolsa, el MSCI Mundial. Y dices, vale, imagínate que sigue bajando. Digo, vale, pero ya habré comprado a un precio que considero razonable para que en el largo plazo me dé un buen retorno. No pienso acertar el mínimo, es imposible acertar el mínimo, pero a partir de ciertas condiciones me parece suficientemente tentador como para que la relación entre el riesgo y el beneficio que asumo me compense asumir ese riesgo. Ese es el juego de cualquier inversión. Tú planteas, quiero abrir un negocio, un gimnasio, y yo te diría, vale, ¿cuánta gente crees que va a ir? Y tú deberías responderme, en base al estudio de mercado que he hecho por la zona en la que estoy, viendo lo que pagan en otros gimnasios, calculo que puedo cobrar tanto la entrada y que podrían tener 100 tíos todos los días. Digo, vale, genial. Y en el mejor de los casos, 180. Digo, vale, pues ya tienes tu mejor caso de ingresos, tu caso central, y en el peor, que me vaya muy mal la publicidad y entra en 30. Digo, vale, ¿cuánto te cuesta el alquiler? Y al final hacemos números y te digo, tu escenario malo es que al cabo de 2 años llevas perdiendo cada año tanto y tienes que cerrarlo. Ese es, y ya sabes cuánto puedes perder. Y tu escenario normal, que es al que tiendes a jugar, es este, con tanto beneficio, y el extraordinario es este. Y en función de lo que te presento, tú dirás, pues invierto o no invierto. No sé yo, pero esto no me convence. No invierto. Digo, genial. Pues yo hago igual con todas las inversiones. Veo cada caso y digo, no me interesa. Y que luego si Con tienes independencia de lo que confirmaciones. ocurra. Claro, y luego si tienes confirmaciones por otro lado, el escenario cambia y tal, pues ya cambia el escenario, ya juegas a otra cosa. La bolsa se te va, bueno, la bolsa se me va en un momento, pero luego la bolsa oscila. Y si el escenario cambia, voy a estar yo ahí atento para confirmar en cuándo entrar o cuándo no. Mira, yo me había bajado del mercado en 2018, ¿vale? Y había estado invertido en bonos en Estados Unidos al 3%. Y me reenganché en noviembre de 2020. Y dices, vale, ¿y por qué te metiste? Dije, porque llegó un momento en que vi lo que estaban haciendo los bancos centrales y dije, si es que se lo están comprando todo, o sea, no me convence la situación, pero esto es brutal. Y entonces empiezas a ver el desarrollo de las vacunas, los estímulos fiscales, lo que se está dejando en Estados Unidos mandando dinero a la casa a los particulares. Digo, se van a comprar aunque estén en el paro, esto es increíble, van a consumir incluso estando en el paro. Y me monté y me bajé luego a principios de 2022. Y dices, vale, aprovechas un periodo. Digo, ¿y Claro. por qué no compraste en marzo de 2020? Digo, porque no lo veía claro. Y dices, pero fue mejor momento. Digo, claro que era mejor momento, pero el riesgo era muy elevado, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Entonces, yo actúo en base a mis convicciones y mi análisis, y a veces tardo más, a veces tardo menos, a veces me salgo muy cerca del techo, a veces me salgo más tardío, a veces se me escapa el suelo, pero no pasa nada. El mercado está ahí. Te va a dar muchas oportunidades, con lo cual yo digo a la gente, simplemente cuando tú consideres, cuando juegas al póker, ¿cómo lo haces? Y de lo que tengo un 5 y un 7, digo, ¿vas a ir? No. Tengo 2 ases, pues vas.
Oye, que me ha tocado otro as. Digo, joder, pues te estás creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cartas te dicen que la probabilidad de victoria es muy grande. Claro, es que es Entonces un juego de tú probabilidades. ajustas tus apuestas a las cartas que tienes, a la probabilidad de éxito que ves. Bueno, ya la probabilidad de éxito que le veo a la bolsa hoy no es muy grande. Y por eso, como no he visto capitulación, como no he visto estrés en la volatilidad, ni salidas netas abismales en la bolsa, ni la reducción de el apalancamiento en los particulares, como no he visto eso, digo, pues prefiero esperar porque creo que igual lo veo y sé que es importante entrar cuando estás confiado porque luego hay que gestionar mentalmente tus inversiones, tienes que estar cómodo con lo que Convencido. haces. Tienes que estar convencido. Esa es la cuestión. Mira, por aquí también nos decían antes, nos preguntaban sobre euro-dólar y cómo lo veías, porque la última vez también que estuviste por aquí hablamos de euro-dólar. Ahora has comentado de que el dólar en un escenario feo puedes volver a ser el refugio. ¿Cómo lo ves cotizando al euro-dólar? Porque la verdad que después de ese desplome tan fuerte del euro hacia 0,95 y 0,97 y esa zona, luego ha rebotado, ¿no? Y incluso pues hablan de teorías de irse al 1,13, 1,12. ¿Tú cómo lo ves? Es un ejemplo buenísimo de cómo funciona la mente de los inversores, ¿no? A 0,95, 0,96 todo el mundo preguntaba cuándo llegábamos a 0,85. 0,80, a 0,85. Sí, sí, sí. Nadie quería. Nadie quería euros, todo el mundo quería dólares, ¿no? El dólar había hecho un performance espectacular durante los primeros 9 meses del año. Ahora todo el mundo habla de 1,11, 1,12 y que evidentemente compran euro porque de alguna forma están pensando a Christine Lagarde le queda más recorrido porque la inflación subyacente todavía no ha hecho pico. En Estados Unidos en cualquier momento nos dicen que acaban y luego bajan tasas, ¿no? Es un poco yo creo la tesis que hay detrás. Y dices, vale, nadie quería la bolsa china en octubre y ahora todo el mundo dice que es una gran oportunidad de inversión. Pero los bancos de inversión decían en octubre que no se podía tocar China por el tema inmobiliario, por el tema del COVID cero, etcétera, etcétera. Ah, al final, el mercado es muy trend follower. O sea, lo que está funcionando te gusta y lo que no está funcionando no te gusta. Así de sencillo. Y dices, bueno, ¿tú cómo lo ves? Digo, yo creo que el euro dólar, cuando el mercado vuelva a flojear, cuando otra vez surjan ciertas dudas respecto a lo que pueda pasar este año, el dólar va a volver a tener un buen comportamiento. Entonces dices, ¿no ves posible que llegue a un 11, un 12? Sí, claro que lo veo posible, pero si me dijeses, ¿tú crees que euro dólar ha iniciado una tendencia al alza estructural? Te digo, no, para nada. Hmm. Mientras dure la euforia compradora en la bolsa, probablemente euro dólar va a seguir avanzando. Pero como yo creo que va a haber mucha volatilidad y mucho susto durante el año, habrá un momento en que verás a lo mejor una corrección en la divisa que te acerque otra vez a niveles de 1,05. Hmm. ¿Creo que vamos a volver a los mínimos que teníamos? No, me cuesta muchísimo ver eso. Creo que eso ya fue un exceso de preocupación y tal vez lo razonable es que tengamos estabilizado el eurodólar entre 1,02 y 1,12 en todo el año. Y dentro de ese margen que es amplio, de un 10%, pues hay que buscar las oportunidades de dónde hay que vender, de dónde hay que venderlo y dónde hay que comprarlo. Coincido bastante contigo, además lo he dicho en otros programas. Además, yo también por aquí dije, cuando me hablaban de 0,80, digo, si es 0,80 el eurodólar, quiere decir que la Unión Europea ya nos vamos del planeta directamente, porque 0,80, la importación de la inflación, es que se nos va la inflación al 15, o sea, directamente. Entonces, yo no lo veía, yo no veía ni 0,80 ni 0,85 y lo comenté por aquí. Igual que ahora, yo digo, tampoco nos vamos a ir al 1,20, vamos a ser coherentes. Y es más, te voy a decir, Pablo, yo, como llega al 1,11 en algún momento antes de que yo me vaya a Estados Unidos, cojo y cambio, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Cojo y cambio divisa, pero vamos, o sea, lo tengo... Aparte que hay que verlo como oportunidad. Mira, yo cuando compraba los bonos a principios de 2018, me acuerdo que teníamos eurodólar a 1,23, 1,24. Y me preguntaba alguno, y bueno, ¿tú crees que con un 3% de rentabilidad? Digo, vamos a ver, es que esto es como lo del inmobiliario, es que hay dos patas. Está lo que compras y cómo lo compras. Entonces, financiar la compra de una vivienda a 1,40 fijo, digo, es que eso es idílico. Comprar deuda estadounidense con el euro tan caro respecto al dólar está genial. Y dices, bueno, antes te daba un poco de apuro, ¿no? Dices, a 0,95 ponerte a comprar el bono estadounidense sin cubrir la divisa, digo, sí, pero a 1,11, 1,12 si llega, comprar la deuda por encima de 3,5 en Estados Unidos, me parece un chollo. Perdón. Sí, sí, no te... Salud. Tienes que aprovechar, ¿no? Porque estás comprando activo estadounidense pagado con una divisa que está
muy valorada. Entonces, en todas las operaciones tienes que computar las dos patas. Yo, por ejemplo, cuando hice la operación en el bono, al final lo hice con más o menos un precio medio, 1,24, y cuando llegó a 1,13, cubrí la divisa. Es decir, me embolsé la ganancia en euro-dólar y cubrí. Y dices, vale, ¿cómo cubres? Digo, pues hice la operación contraria, ¿no? Es decir, empecé a jugar a que había que estar largo de euro-dólar, y si repuntaba para arriba, pues lo que ganaba por el tipo de cambio que está implícito en el bono, pues lo perdía por la cobertura de divisa y viceversa, ¿no? Pero tú ya has macheado, ya has ganado 10 figuras de movimiento en la divisa. Pues aquí haría lo mismo. Si tú te compras a 1,11, 1,12 deuda en Estados Unidos y luego baja a 1,102, pues yo cubriría la divisa y te metes ese 10% de ganancia en el tipo de cambio. Y ya te quedas con una posición donde el tipo de cambio no afecta. Entonces, hay muchas estrategias que puedes llevar a cabo a la hora de invertir, en las que no estás poniéndote a hacer trading en la divisa, pero sí tienes en cuenta el tipo de cambio a la hora de orquestar cómo te posicionas en tu cartera, ¿no? Y descubres luego que gestionar esa pata del tipo de cambio, pues puede ser súper rentable si lo haces bien. Absolutamente, sí. Vamos a hacer una última pregunta, que han entrado millones de preguntas, pero ya sabéis, no podemos abordar a todo. Antes de hacer esta última pregunta, os vuelvo a recordar a los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch, y muchísimas gracias a los que lo habéis hecho durante todo el programa, que no he podido ir uno por uno para que la conversación no se interrumpa, pero muchísimas gracias. Y una vez más, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí tenéis información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros, os digo cómo van a ser los programas aquí en Twitch. Ahí tenéis el enlace que os lo pasa Chris por el chat, pincháis y os unís, que ya he visto que os habéis unido unos cuantos, así que bienvenidos a vuestra nueva casa. Y ahora sí, la última pregunta nos la hacía también Cucapaz Pajarón, que nos la ha hecho varias veces, que es seguidor habitual por aquí, y decía que cómo ves los BRICS, India, Brasil, etcétera, si ahí hay posibilidades o... Y quizá un poco depende de los países, ¿no? Voy a añadir yo este matiz. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que India es candidato a ser uno de los motores de crecimiento mundial durante la próxima década, ¿no? Eh, el otro día saltaba la noticia, ¿no?, de cómo está la tasa de natalidad en China. Por primera vez empezábamos a ver que la tasa de mortalidad superaba la tasa de natalidad. China, como se suele decir, lo decía Ray Dalio en su libro, que a mí me parecía brillante, decía, hay países que se hacen ricos antes de envejecer, y países que empiezan a envejecer antes de haberse hecho ricos, ¿no? Y ponía el ejemplo de China, como diciendo, han hecho un esfuerzo brutal para mejorar el nivel de vida medio en el país, pero todavía no han alcanzado cotas de renta per cápita o de salarios o de estilo de vida equivalente a las economías desarrolladas, y sin embargo ya están adaptando políticas de natalidad muy similares a las que tenemos nosotros, ¿no? Y eso plantea un riesgo futuro. En el caso de India no pasa eso. Normalmente cuando tú haces un análisis de las economías, una de las preguntas que te haces en términos de crecimiento es ¿cuáles van a liderar, ¿no? Y yo creo que hay un concepto que es muy interesante, que tenemos que tener en la cabeza todos, y es cómo vivimos como consumidor a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y dices, bueno, yo tengo hijos que están ya saliendo del nido, como digo yo, y están empezando a independizarse, ¿no? Y yo lo veo, digo, durante un tiempo, cuando tú tienes hijos, gastas muchísimo, ¿no? En colegios, universidades, másters, que ahora se sacan el carnet de conducir, el coche. Cuando empiezan a ganar dinero, consumen, ¿no? Y aprovechan para salir, para viajar. Después quieren comprarse su propio coche, que es mejor que el que tú les has podido proporcionar. Después quieren comprarse una casa. Después quieren comprarse una casa más grande porque van a tener hijos. Y ellos, a su vez, empiezan a financiar los costes de esos hijos. La ropa, los colegios, etcétera. Cuando te vas haciendo mayor, tu nivel de gasto se reduce. Mi casa es demasiado grande ya para los que quedamos aquí. Casi me planteo irme a una casa más pequeña. No tengo la necesidad ni las ganas de cambiar de vehículo cada 4 años. Muchos de los gastos, mi segunda residencia ya la tengo. Es decir, como consumidor empiezo a ser un consumidor menos activo, y empiezo a reclamar más del Estado. Llega un momento en que me quiero jubilar, quiero mi pensión, ya no aporto, sino que recibo. Mis gastos médicos cada vez son más altos. Si miras la vida del consumidor, el consumo es el 70% de cualquier economía desarrollada. Si miras la pirámide de consumo, hasta los 45
alcanzas tu pico como consumidor y a partir de ahí empieza a ceder o a bajar un poco, ¿no? Y luego con los 55 en adelante baja mucho más y con los 65 se desploma. Aquellos países que tienen la pirámide de la población muy ancha abajo, porque tienen mucha gente joven, tienen un motor de consumo potencial enorme. Aquellos países que tienen la pirámide en forma de rombo, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Japón, y acercándose a una pirámide invertida, donde la gente más mayor es lo que más hay y la gente joven es lo que menos hay, pues su capacidad de crecimiento futuro es muy pequeño. Entonces, cuando dices a largo plazo, digo, sí, los países emergentes son focos de crecimiento enorme comparativamente a las economías desarrolladas. Y por tanto, ahí es donde suelen surgir muchas oportunidades de inversión buenas, ¿no? No quiere decir que eso solucione todo el problema, pero sí hay que ponerlo en ese contexto. Creo que es muy importante, ¿no? Los países desarrollados cada vez nos endeudamos más para mantener unos estándares de vida que probablemente no son los que se corresponden con lo que producimos. Pero eso tarde o temprano tiene un coste, tiene una factura que hay que pagar y lo estamos viendo en Japón, que tienen recesiones cada 3 años prácticamente. Con lo cual, cuando me decís, ¿qué opinas de mercados emergentes? Digo, pues que si vas a jugar a largo plazo, probablemente sea el sitio donde buscar las grandes oportunidades de inversión. Y mira, me dicen que si te puedes mojar 25 o 50 puntos básicos de subida en Europa y en Estados Unidos. Así rápidamente. Una, como apuesta que hablábamos antes de posicionarte, ¿por qué te Vale. decantarías? Yo creo que Europa 0,50 sería, para mí sería un error garrafal si Christine Lagarde solamente sube 0,25, porque no tiene todavía control de la inflación subyacente, no tiene ningún sentido que remita ya, aparte que ha empezado mucho más tarde que el resto y los tipos no están demasiado altos y no tiene ningún problema de crisis financiera, no de tensionamiento financiero, con lo cual creo que, además lo dijo, ¿no? Las próximas 2 reuniones probablemente serán de 0,50. Por tanto, yo creo que debería cumplir con lo que dijo y subir 0,50 y advertir que todavía quedan más subidas. Y por el lado de Estados Unidos tengo más dudas, porque ahí la inflación ha remitido y creo que si suben solamente 0,25 lo van a acompañar de un mensaje bastante agresivo, en el sentido de decir, bueno, sí, subimos 0,25 porque la inflación está empezando a remitir, pero queda tanto todavía para encontrar el techo que probablemente no vamos a cambiar nuestra previsión de subirlos hasta el 5,5-5,25%. Date cuenta que están al 4,25, 4,5, con lo cual sería ponerlos en 4,5, 4,75. Podrían tener 2 subidas más todavía por delante. Si no suben 0,25, sino que optan por 0,50, creo que va a ser en respuesta a la bolsa, precisamente. Va a ser como decir, no os vamos a dar ningún regalo para seguir calentando vuestro optimismo porque va en contra de lo que yo busco, que la demanda se contraiga, ¿no? Con lo cual, bueno, en Estados Unidos tengo un poco más de duda. En Europa creo que sería absurdo que hiciesen menos de 0,50. Yo estoy un poco como tú, yo por ir concluyendo, creo que Europa va a ser 0,50, además está esto súper cocinado, y en Estados Unidos sí que es la primera reunión que veo más dudas, de todas, porque todas estaba como muy cocinado y ahora sí que no sabría, además lo dije en el programa de, no sé si de ayer o de esta, no me acuerdo en qué programa lo he comentado la semana pasada, pero dije, esta es la reunión en la que los miembros del FOMC están teniendo más dudas, y esto es información y es real, y lo podéis consultar en fuentes directamente de prensa estadounidense. Vamos a ver qué hace, vamos a tener unas semanas muy intensas y como siempre, Pablo, un placer tenerte por aquí, ha sido un honor charlar contigo como siempre. Bueno, yo estaré Encantadísimo. retransmitiendo las 2 reuniones, el día 1 y el día 2, con lo cual, bueno, ya Seremos dos. analizaremos el impacto que tiene en directo. Eso es, eso es, eso es. A mí me toca, ya sabes, también darle caña por aquí, así que nada, Bueno, lo dicho, un placer, muchísimas gracias a todos por seguirlo. Pablo, muchísimas gracias, ahora tú y yo nos nada, despedimos Héctor, un también. placer estar aquí contigo otra vez. Claro que sí. Y al resto os digo que, bueno, muchísimas gracias por comentar por el chat. Lamento que no hayamos abordado todas las preguntas, pero son muchas y había que tocar muchos temas de actualidad. Y otra vez os invito, antes de despedir, que pues sigáis mi canal de Twitch y que os unáis a mi comunidad de Discord. Dicho esto, mañana nos vemos y de la tarde. Espero que tengáis buen resto de la tarde y buena feliz noche y descanséis. Y nada, mañana pasamos lista por aquí y nos vemos. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Chao. Luego.